A inicios de los años 50, uno de los géneros más emblemáticos de Hollywood alcanzaba su mayor momento de esplendor, pero también era una etapa de transición. En esas épocas de redefiniciones, veamos las 5 mejores películas musicales de 1952. Si bien los musicales nunca estuvieron ajenos a la mostración del artificio, para esta época el género ya era un vehículo firme para que el cine se comporte como metaficcional y se piense a sí mismo de manera manierista, denotando el artificio y la construcción deliberada. En La Bella de Nueva York, el gran Fred Astaire interpreta a un gigoló adinerado que se enamora de una de las jóvenes más respetables del pueblo, la sensacional Vera Ellen. Los números musicales son muy creativos y la presencia de Fred eleva lo que parece un argumento liviano, algo débil, en una sinfonía de bellas imágenes y coreografías precisas y encantadoras cada vez que él aparece en pantalla. El film coquetea con la fantasía, ya que los protagonistas flotan en el aire al sentirse enamorados. Más allá de la trama bastante convencional, es una película elegante, sofisticada, que representa al musical de antaño, el del período clásico de las décadas anteriores. Dentro del panorama de musicales en la pantalla grande, el cine indo-pakistaní tiene un rol relevante ya que basan gran parte de su narrativa en la inserción de canciones que sostengan y relajen el ritmo narrativo de la historia. Una joven debe lidiar con la partida de su esposo hacia la guerra y ante el rechazo de la familia de aquel, tomar un trabajo en la casa de otro hombre mientras anhela el regreso de su amado. A pesar de no contar con una calidad visual destacada, Dupatta fue el primer gran éxito del cine urdu. Contado como un melodrama, sus escenarios dejan ver el artificio de su construcción, lo cual nos induce a reflexionar sobre cómo aquello que se nos cuenta es también un constructo. Los números musicales son realmente muy agradables y funcionan como soporte emocional y sostén de la esperanza, además de hacer avanzar el relato. Exaltando las ideas de sacrificio personal y de resiliencia, Dupatta sigue siendo un film celebrado como una de las cumbres de la cinematografía pakistaní. A diferencia de las otras películas de este top, Con una canción en mi corazón es una biopic musical basada en la vida de la cantante de música popular Jane Froman, quien en un momento dado de su carrera sufrió un accidente aéreo que le dejó secuelas permanentes. El mensaje más potente de la película es nuevamente la resiliencia, la fuerza de voluntad que le permite a la protagonista atravesar escollos muy difíciles y superarlos para poder hacer lo que ama, cantar. Podemos trazar un paralelismo entre superar las secuelas de un accidente y los obstáculos que siempre surgen en el tortuoso camino a la fama. Susan Hayward está excelente en el rol de Froman, transmitiendo con fidelidad la lucha de la protagonista y provocando un impacto emocional profundo en el público. Con una canción en mi corazón, testimonia el poder del relato hollywoodense para narrar historias de sacrificio personal y superación, así como una celebración del éxito individual. Por estos años es bastante común encontrarnos con el uso de personajes famosos para contar su historia en clave de musical. En el caso de Hans Christian Andersen, la vida del célebre escritor de cuentos infantiles es un relato romantizado sobre el autor danés y atravesado por la narrativa fantástica del propio Andersen. En la película, el autor, interpretado por el siempre eficaz Danny Cage, se comporta como un personaje ingenuo y soñador. A tono con este perfil, su puesta en escena se aleja del rigor histórico y construye un universo matizado por las historias de Andersen, es decir, un contexto en el que lo real y lo imaginario conviven sin grandes fisuras. Mención especial merecen varias de sus canciones, en especial la muy pegadiza Pulgarcita de Frank Loesser y el propio Cage. Hans Christian Andersen se enmarca en la línea de los musicales fantasiosos que se proponen desde la evasión de la realidad, pero también sostiene esa idea de que la imaginación debe defenderse a toda costa y que los sueños están hechos para cumplirse. Cantando bajo la lluvia es probablemente el musical más recordado en la historia del cine.
Es más, es sin dudas un film icónico que llegó en un momento bisagra para la historia del género. Lejos de ajustarse a la transparencia tradicional del sistema hollywoodense, la película de Stanley Donen se construye a sí misma como un discurso sobre el musical y sobre el estrellato mismo. Acentuando su condición de metarreflexivo, este clásico habla de la difícil transición del silente al sonoro allá a fines de los años 20, para coronar una época de gloria que ya a mediados de los 50 estaba agotando su formato. Parodiando la manipulación de los estudios para sortear las dificultades del sonoro, Cantando bajo la lluvia tiene escenarios intencionadamente artificiosos y actuaciones guiadas por el exceso que responden a esa metarreflexividad. Gene Kelly comanda un elenco brillante, divertido y rozando la perfección desde lo artístico, y la película contiene escenas memorables que han quedado grabadas en el imaginario popular. Emblema indiscutido de una época dorada para Hollywood. Llegamos al final del video de los mejores musicales de 1952, un año cumbre para un género que ya no volvería a ser el mismo. Nos encontraremos de nuevo en el siguiente video.